Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 10 de mayo de 2024. ¡Feliz Día de las Madres! Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿Autogolpe de Estado técnico? Andrés Manuel López Obrador es el único presidente de México que ha mantenido como parte de su discurso el golpe de Estado técnico, cubriéndose así de los riesgos de una, hasta hoy, no considerada derrota electoral el próximo 2 de junio. Y no es que ni de lejos exista esa ficción que arguye, pero él, en política, juega en todos los escenarios posibles e imposibles para protegerse de cualquier imprevisto. En más de 150 ocasiones se ha referido a golpe de Estado técnico, que para él sería un triunfo de la oposición, que nunca reconocería y para lo que opera. ¿Cómo? Violando la Constitución y las leyes que de ella emanan, que le impiden intervenir en el proceso electoral a fin de, en caso de perder las elecciones, impugnar la ilegalidad por sus mismos violaciones a la ley. Y le doy estos datos. Cuando hoy faltan 23 días para las elecciones, el Tribunal Electoral ha resuelto que López Obrador ha violado la ley y la Constitución en 17 ocasiones en sus mañaneras. En contraste, se tiene una declaración del mismo tribunal contra Felipe Calderón en 2012 y 12 denuncias contra Enrique Peña Nieto en 2018, de las que ninguna procedió. Él mismo ha aceptado esta estrategia al punto de llegar a decir al tribunal que le ordenó editar sus mañaneras, que le explicara cómo hacerlo porque él no sabía, lo que es una burla, para luego pedirle que le explicara cómo editar y luego dijo que las bajaría de sus redes al día siguiente, lo que es intrascendente, pues la transgresión estaría consumada. Por todo esto, su objetivo es provocar tal número de violaciones a la ley electoral y a la Constitución en este proceso, que estaría en condiciones de pedir la anulación del proceso de no resultar a su favor y desatar un conflicto constitucional y social de dimensiones inimaginables, invocando el golpe de Estado técnico. Porque es capaz de todo, sabiendo el riesgo que corre de no ganar las elecciones. Retales. 1. Apagones. Ayer el presidente se refirió a los apagones como algo transitorio, pero a las 4 horas la CENACE emitió su tercera alerta consecutiva desde el martes. Y sí, es el calor, pero también la limitada producción de energía eléctrica en la 4T. 2. Secreto. El gobierno de la Ciudad de México mantuvo la reserva de 3 años de los análisis de agua contaminada en la Benito Juárez, lo que confirma la infección. De otro modo, no lo hubiera mandado al secreto y menos en elecciones. Y 3. Temor. El magistrado Alberto Roldán iba hoy a una entrevista en mi programa de Grupo Fórmula, pero su abogado me dijo que era necesario reprogramarla para poder garantizar su integridad física. Mientras tanto, el brazo derecho de Arturo Saldívar, Carlos Alpizar, mantiene su cargo y protección en la Secretaría de Gobernación, lo mismo que Ignacio Valle. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Acto de encubrimiento. Muy cuestionable que SACMEX haya reservado 3 años la información de los resultados del análisis del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué ocultan? ¿Por qué esconden la información? ¿Para qué este agravio a los ciudadanos en general y a los habitantes de esa alcaldía en particular? SACMEX
Justifica la reserva porque asegura hay una denuncia por sabotaje. Argumenta que hacer pública la información puede generar interpretaciones erróneas. Justificaciones banales, poco creíbles. A los morenos nunca les ha importado las críticas o el mal uso de la información. Seguramente algo muy grave los llevó a tomar esa decisión a semanas de las elecciones más importantes que hayamos tenido. Tengo claro que no les conviene que se sepa la verdad. Basado en lo que hemos visto a lo largo del sexenio, puedo afirmar que si eso ayudara a desprestigiar a la oposición, le darían máxima publicidad. Por lo pronto, la senadora del MC, coordinadora de la campaña de Jorge Maínez, Laura Ballesteros, pidió la renuncia de Rafael Carmona, coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Iniciaré una ruta de amparo para los vecinos contra este acto del encubrimiento, adelantó la legisladora. Decisiones como esta llevan de la mano al panista Santiago Taboada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El presidente tampoco ayuda a Clara Brugada con sus ataques a mujeres destacadas. Primero, se fue contra Ceci Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, por el anuncio de que encontró un crematorio clandestino en Tláhuac. La acusó de lucrar con el dolor humano y administrar la desgracia. A María Amparo Casar, presidenta de México contra la Corrupción y la Impunidad, le fue peor. López Obrador utilizó la muerte de su marido, ocurrida hace 20 años, para acusarla de corrupta. Dijo que cobró indebidamente un seguro y una pensión, luego de que su esposo Carlos Márquez Padilla, entonces alto funcionario de Pemex, cayera del piso 12 de la torre de la petrolera. El presidente, en un desplante de vileza, asegura que fue un suicidio, aunque oficialmente fue un accidente. La cadena de solidaridad alrededor de María Amparo sorprendió al autor de la patraña. Le di seguimiento ayer a la sesión del Consejo General del INE, que rechazó por unanimidad 2 asuntos propuestos por los representantes del PAN y del PRD. Víctor Hugo Sondón, del PAN, pidió la remoción de la periodista Luisa Cantú como moderadora del tercer debate entre candidatos presidenciales a celebrarse el próximo 19 de mayo. Alega que tiene afinidad con la 4T. No asegura la imparcialidad. Marco, la tarjeta roja, dijo. A Ángel Ávila, del PRD, propuso que el consejero general del INE haga un exhorto para que los programas sociales no sean utilizados para comprar votos. Puso como ejemplo la entrega de calentadores solares que hizo Tonantzin Fernández, candidata de Morena a la presidencia municipal de San Pedro Cholula. Los calentadores forman parte de un programa del gobierno estatal de Puebla. También fue rechazado por unanimidad por tratarse de un asunto local. Buena parte de la sesión transcurrió entre ríspidos intercambios verbales entre Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, por un lado, y Emilio Álvarez y Casa, Ángel Ávila y Sondón, por el otro. Intrigan, mienten, denostan, acusó el diputado del PT en dirección de los representantes del PAN y del PRD. Acusó a los amarillos de estar aliados con Carlos Salinas de Gortari, en cuyo sexenio fueron asesinados 265 militantes del Sol Azteca. Es penoso el papel que están desarrollando en el PRD, caricatura grotesca de lo que fue, dijo. En su respuesta, Álvarez y Casa calificó a Noroña de merolico de feria barata. Sondón lo mandó a buscar chamba en un circo, y Ávila le recordó que Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en las elecciones presidenciales de 1988, forma parte del gobierno de la transformación. ¿A quién le interesa desestabilizar a la UNAM en época electoral? ¿Quiénes forman ese grupo ajeno a la institución que perpetró el violento ataque
frente al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan? En la Casa de Estudios están convencidos de que el propósito de violento ataque es desestabilizar la universidad ante la proximidad de la jornada electoral del 2 de junio. Sobre el fallecimiento de uno de sus alumnos que se vio sorprendido en el zafarrancho, dice en un comunicado que su muerte lastima e indigna a la universidad. Hemos reiterado nuestra exigencia de esclarecimiento total de los hechos y castigo ejemplar a los responsables. Los universitarios exigimos un alto total a los embates provenientes del exterior, remata el comunicado. María Amparo Casars responde al presidente López Obrador. En un mensaje institucional de María Amparo Casars ante los ataques de López Obrador, a ella y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se pronuncia contra los ataques del presidente López Obrador. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta, como él afirma, y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirma el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusan a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casars, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificando lo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio maestro Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiera ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del DF como su procurador debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada la mentira, ahora ya no me acusa de haber perdido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por las causas de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo para las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del Gobierno de México documentos con información personal mía y de mis hijos, que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho de privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intenta combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedrentarnos a mí y a mi familia, y a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo muy grave.
algo que debería preocuparnos a todos los mexicanos y mexicanas. El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado de inhibir durante todo el sexenio. Ojalá que el presidente, en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186,000 víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz, y a los 297,000 muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también con el propio presidente. Ni yo, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muestras de apoyo y solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que estén cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad. Esto no depende de una persona o de un partido. Depende de todas y todos. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México lo necesita. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Función dominical. ¿Knockout a Clara Brugada? Este domingo habrá función estelar. El tercer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el que Santiago Tabuada podría noquear a Clara Brugada, pues estarán a discusión los temas de seguridad y justicia, los de peores resultados de Morena en la capital del país. Además, seguridad ciudadana es el tema en el que el candidato Tabuada tiene la mejor marca que vender, los mejores resultados según el INEGI, un organismo público autónomo que por cierto preside Graciela Márquez, quien fuera secretaria de Economía del gobierno de López Obrador. Esa dependencia informó hace unas semanas que la Benito Juárez, alcaldía que gobernó durante 5 años Tabuada, es la que menos percepción de inseguridad tiene en todo el país. Esto lo presume Tabuada como un logro de su programa Blindar BJ, que implementó al arrancar su primer trienio en 2018. Se trata de una policía de proximidad que patrulla por cuadrantes y sus tiempos de respuesta promedio son menores de los de la policía preventiva del gobierno de la Ciudad de México. El tema de procuración de justicia también será muy difícil para Brugada, pues parece imposible defender que Ernestina Godoy, quien fue durante 5 años la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, descuidó temas tan graves como los feminicidios. Tan es así que ahora se sabe, a confesión de parte, que desde 2020 estuvo enterada del caso del feminicida serial de Iztacalco, pero prefirió perseguir a la oposición, panistas y priistas y periodistas. Este asedio se exacerbó después de que su jefa Claudia Sheinbaum perdió las elecciones en 2021. Pero hay más hechos graves. Manipularon las estadísticas de muertes violentas en la capital. Escondieron homicidios en el rubro de desaparición, que se quintuplicaron entre 2018 y 2023. El INEGI cataloga las muertes violentas en 4 tipos: accidentes, homicidios, suicidios y sin clasificar. Rubro en el que el país el promedio es de 7%, pero en la Ciudad de México alcanzó el 37%, es decir, 5 veces más que la medida nacional. Había otra práctica también para esconder muertes violentas: arrojar al Estado de México los cadáveres encontrados en la Ciudad de México. Pero esto ya no se lo permitió más Delfina Gómez de Morena, cuando en septiembre de 2023
llegó a gobernar esa entidad. Tan saben de su fracaso en seguridad y justicia que los candidatos de Morena al Senado que tuvieron a su cargo esas responsabilidades, Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Godoy, rehuyeron al debate con las candidatas de oposición. El otro de los temas del debate será planeación del desarrollo inmobiliario y urbano, en el que Taboada será atacado por Brugada principalmente con lo que han llamado cártel inmobiliario, la campaña negativa que más ha utilizado Morena en contra de la coalición. El tema parece ya agotado y sin impacto en el electorado. Además, hace unos días, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una medida cautelar para que líderes y candidatos de Morena ya no usaran esa expresión como delincuencial en contra de la oposición. Si Brugada no cumple, querrá decir que sabe que va a perder, pues incumplir una medida cautelar de la autoridad electoral es causal de nulidad. Previo al debate, no se debe descartar que la Fiscalía, ahora en manos del abogado Patito Ulises Lara, el cuñado de Martí Batres, pida la aprehensión de personas por estar supuestamente relacionadas con los señalamientos inmobiliarios para hacer más ruido el domingo. Taboada prometió una caja de sorpresas para el debate, y si son buenas, va a noquear a Brugada. Lo veremos. Gran Angular, por Raúl Rodríguez Cortés, que se publica en el periódico El Universal. Romero Oropeza busca con mentiras repetir en Pemex. La reciente declaración de Claudia Sheinbaum de que integrantes del gabinete de AMLO podrían repetir si gana las elecciones presidenciales tentó la ambición de no pocos de ellas y ellos, quienes operan desde ya para no desaprovechar esa oportunidad de oro. Uno de los más sonados en los corrillos del poder es el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien trata de quedar bien tanto con su amigo y paisano, el presidente López Obrador, como con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, al afirmar que la empresa productiva del Estado está mejor que hace 6 años. Los números mostrados por Romero Oropeza, incluso en la conferencia mañanera del viernes pasado, pretenden sustentar su aserto de que la petrolera mexicana no está tan mal como según sus argumentos se ha querido hacer creer, aunque sean muchas y muy variadas las alertas emitidas por calificadoras de deuda y especialistas en la materia. Pero lo que Romero Oropeza parece no saber es que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, único que por lo pronto y según lo dicho por Sheinbaum tiene garantizada la continuidad en el cargo si la 4T se alza con la victoria el próximo 2 de junio, le ha hecho llegar al presidente informes totalmente diferentes al escenario tan positivo que delinea Romero Oropeza. Entre otros, que Pemex no mejora en términos productivos y que como nunca se había resentido de manera tan ostensible, ha dejado de pagar a sus proveedores más de 163,000 millones de pesos. Adeudo que solo en el mes de abril marcó un ritmo de incremento mensual del orden del 17.3%. Se sabe que el secretario Ramírez de la O ha negado entregar recursos a Romero Oropeza por la simple y sencilla razón que la empresa que dirige no produce, está en graves problemas y con números rojos. Sin embargo, Romero Oropeza divulga cuentas alegres sobre la situación de Pemex, como la de asegurar que hoy vale más que hace 6 años, lo que es una mentira de la que cualquiera puede percatarse y que incomoda mucho a los funcionarios hacendarios, pues temen que la irresponsabilidad del ingeniero agrónomo que dirige Pemex derive en la pérdida del grado de inversión a mediano plazo de la empresa productiva del Estado. Cuando López Obrador asumió la presidencia en 2018,
Pemex ciertamente ya presentaba números rojos. La información indicaba entonces que la Security Exchange Commission de Estados Unidos notificó que a finales de ese año la petrolera registraba un patrimonio negativo de 1.417.500 millones de pesos y que tan solo en 6 meses mostraba un mayor nivel de deterioro al incrementar a 1.777.100 millones de pesos. Si bien Romero Oropeza recibió a Pemex con una situación financiera grave, de quiebre técnica, heredada al inicio del sexenio del expresidente Peña Nieto, su actual situación es aún más comprometida, pues carece de una alternativa operativa financiera y ni siquiera tiene, por lo visto, un plan de negocios que permita elevar su rentabilidad. Las fuentes consultadas por esta columna aseguran que el secretario Ramírez de la O notificó a AMLO e incluso se han ocultado flujos de efectivo del escrutinio público. Todo eso lleva a conjeturar que Romero Oropeza le ha mentido al primer mandatario. Naturalmente que esos señalamientos contra el director de Pemex, a quienes forman parte de su grupo político, lo que ha generado a una confrontación con Ramírez de la O y el suyo. Cabe destacar que las diferencias entre los dos funcionarios empezaron prácticamente desde que Ramírez de la O llegó como secretario de Hacienda y solicitara de inmediato que las finanzas de la petrolera fueran administradas por esa dependencia. El director de Pemex levantó la voz con un rotundo no e hizo valer la amistad con su paisano el presidente para evitar que Hacienda se llevara la administración. Ese pleito los llevó a agravar las operaciones de Pemex. Por ejemplo, por las emisiones de deuda de alto costo de la empresa productiva del Estado, que corresponde a 12% en dólares, sin el visto bueno de Hacienda, lo que naturalmente se deriva del desorden del equipo de Romero Oropeza, muy marcado en el casi de su directorio administrativo, Marco Herrera, quien también goza de la familiaridad presidencial. Y ni qué decir de la adversa relación que mantiene con los inversionistas internacionales el director de finanzas Alberto Vázquez, a quien se le atribuye, ¿recuerda usted?, el fracaso de la primera reunión de la 4T con analistas bursátiles de Estados Unidos, precisamente por la falta de un plan de negocios viable de la petrolera. Problema central entre Pemex y Hacienda. Dicha carencia es la que los lleva al terreno frustrante de la fuerte inyección de recursos públicos en un barril sin fondos y opaco. Y así continúa el columnista. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 10 de mayo. Tenga usted un feliz día. Usted es mamá, que se la pase padrísimo, que la festejen bien. Y si usted es hijo, pues también festeje bien a su mamá. ¿Ok? Tengan excelente fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.